pero en cuanto podamos despegar estaremos llegando por allá. Solo quiero que sepan que les amo, que les extraño mucho y que espero contar con sus oraciones, y yo espero vernos esta misma noche, aunque sea para apretar su mano. Muchas, muchas gracias por su fidelidad en mi ausencia. Gracias, que Dios les bendiga y no falten el martes para verles también. Dios me los bendiga. Ese fue pues el saludo de Pastor Ana, y ahorita me acaba de mandar un mensaje que acaban de aterrizar, gracias a Dios. Así que ahorita que terminemos la vamos a poder ver cuando esté llegando. Amén. ¿Quiénes estuvieron en el servicio de la 1:30? Levante la mano, por favor. Muy bien. Casi el 50% sí, el 50% no. Esta tarde yo quisiera continuar con el tema que vimos a la 1:30, que fue nuestros enemigos, o los enemigos, perdón, de nuestra fe. Los enemigos de nuestra fe. Muchas veces yo he escuchado a personas decir, inclusive hoy me dijo alguien, pastor, yo pensé que el único enemigo que tenía era el diablo. He escuchado decir que algunas personas dicen, el enemigo que tengo es el pecado. Mis amados hermanos, el Señor Jesús venció al diablo por nosotros. Digan, Él venció al diablo por nosotros. El Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Hebreos 2, 14, 15, por favor, en la versión Palabra de Dios para Todos. Hebreos 2, del 14 al 15, en la Palabra de Dios para Todos. Mi intención esta tarde es mostrarle a ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, con las Escrituras, como lo hicimos esta tarde, de que los enemigos más importantes que tenemos son los que atacan nuestra fe. Los enemigos más importantes que tenemos y que tenemos que pelear contra ellos son los cuales atacan nuestra fe. Hebreos 2:14 dice, los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar ¿a quién? Solo así pudo morir y con su muerte derrotar ¿a quién? Dígale al que está a tu lado, tú ya no tienes que derrotar al diablo. Díganselo, porque pues si no, aparentemente no lo creen. Díganle al que está a tu lado, tú ya no tienes que derrotar al diablo. Solo así pudo morir y con su muerte, dice la Escritura, derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Entonces, el Señor derrotó al diablo y derrotó a la muerte. Cuando me dices tú, yo necesito derrotar al diablo, el Señor Jesús ya lo hizo por ti. Tú tienes que confiar en el Señor Jesús. Cuando tú me dices, yo necesito derrotar el pecado que me agobia, que no me deja tranquilo, yo te digo, el Señor Jesús murió por tus pecados. Esta tarde quisiera que veamos los enemigos más fuertes que tenemos, que son los que atacan nuestra fe. ¿Por qué es importante nuestra fe? Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El martes, creo que fue, o el domingo, no recuerdo bien, que les expliqué a ustedes que a Dios no lo conmueven su dolor, su llanto, sus necesidades. A Dios no le conmueve el hecho que usted esté sufriendo por algún miembro de su familia, o que usted esté sufriendo porque tiene una necesidad. A Dios lo conmueve la fe que tenemos en Él, la confianza que tenemos en Él. Mientras más confianza tengamos en Él, Él va a actuar más rápidamente en una necesidad o algo que nosotros necesitemos de parte de Él. Es por eso que cuando digo que hay que pelear contra los enemigos de nuestra fe, es muy importante, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Y hay enemigos que atacan nuestra fe. Cuando un enemigo ataca nuestra fe y nos vence, nuestra fe disminuye y por ende nuestra confianza en el Señor disminuye. ¿Qué pasa cuando nuestra confianza en el Señor disminuye? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confiar en Dios o sin confiar en Dios es imposible agradarlo. Entonces, si hay enemigos que atacan nuestra fe o nuestra confianza en el Señor, ¿qué pasa cuando yo dejo que esos enemigos hagan que mi fe, o hacen, perdón, que mi fe disminuya? Dejo de agradar a Dios. Digan conmigo, si mi fe disminuye, digan conmigo, si mi fe disminuye, dejo de agradar a Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que esto es tal vez para muchos de ustedes, Pastor Arturo, la fe, y hablo de la fe, lo mismo. Pero entiendan, es importante que entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin tener confianza en el Señor es imposible agradarlo. Yo no puedo decir un día, Dios, estoy sufriendo, estoy llorando, estoy angustiado porque mi hijo no está acá en la iglesia. ¿No ves cómo sufro? ¿No ves cómo lloro? ¿No ves cómo no puedo dormir tranquilo? Yo te sirvo, Señor, pero ¿por qué no haces algo por mi hijo? Dios me diría, ¿confías en que yo puedo hacer algo? Si confías en que yo puedo hacer algo, descansa. Tienes una palabra de parte mía. Y cuando tú empieces a confiar en mí, sin dudar absolutamente nada en lo que yo digo, empezarás a ver resultados. Pero en la tarde vimos que cuando dudamos, inclusive cuando empezamos a ver algo que empieza a funcionar en nuestra vida por la fe que tenemos, si entra la duda, lo que empezamos a ver que empezó a funcionar puede cambiar. ¿Me llevas por favor nuevamente a la escritura donde vimos? Vamos a la escritura, porque no es lo que Pastor Arturo diga, lo que Pastor Arturo comente, lo que él... No. Vamos a leer la escritura y vamos a ver cómo una persona le pidió al Señor Jesús que hiciera algo por él, lo pidió con fe, lo pidió con confianza, confiando en que el Señor Jesús podía hacer lo que él le estaba pidiendo, pero cuando vio sus circunstancias y dudó, lo que el Señor Jesús hizo por él, cambió. No porque el Señor Jesús lo haya cambiado, sino que porque entró la duda en esa persona, lo que estaba haciendo que era imposible, cambió. ¿Esa es la misma traducción? Mateo 14:25 dice, no, esa no es ¿es la misma traducción? ¿Quieres que te diga qué traducción era? Perdóname. Es que cuando dice la cuarta vigilia yo, la verdad no sé ustedes, pero yo no entiendo qué es a la cuarta vigilia. Hermano Alfredo, ¿usted entiende? Vamos a una traducción que diga, ahí está. Muchas gracias, Chivis. Yo creo que los jóvenes sí entienden mejor esto. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Como le dije a los que compartieron el almuerzo con nosotros hoy, ya hemos leído esto muchas veces. Pero como dice la palabra de Dios es viva. ¿A qué se refiere cuando es viva? Que cuando uno la está estudiando, inclusive de haberla estudiado ya muchas veces, empiezan a verse cosas que usted no vio anteriormente. A eso se refieren cuando dicen que la palabra de Dios es viva. Usted puede leer esto que ya lo leyó anteriormente, pero se da cuenta de cosas que tal vez anteriormente no lo había visto. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. ¿De qué está hablando ahí? El Señor Jesús estaba con los discípulos, les dijo, ustedes vayan avanzando, no, estoy parafraseando obviamente, vayan avanzando, yo me voy a tomar mi tiempo, voy a orar, ustedes vayan avanzando, tomen una barca y ya los encuentro yo por ahí. Los discípulos agarraron una barca, empezaron a avanzar y en eso el Señor Jesús va y les da el alcance. ¿Cómo les da el alcance? Caminando sobre el agua. ¿Sí estamos todos entendiendo? Entonces,
Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: un fantasma, un fantasma. Hasta ahí todos decimos, Pastor Arturo, eso ya lo hemos leído muchas veces. Pero miren esto. 27. Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. No tuvimos tiempo en la tarde de ver, pero el miedo es otro enemigo de nuestra fe. Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Número 28. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que haya caminado sobre el agua? Nadie. No digo ahorita. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes, creen que Pedro estaba pidiendo algo que era aparentemente imposible? ¿Cuántos de ustedes creen que Pedro confió tanto en el Señor? ¿Por qué digo que confió en Él? Porque obviamente Pedro venía de estar mucho tiempo con el Señor, caminando con Él, escuchándolo, viéndolo hacer cosas que nunca antes él había visto hacer. Entonces Pedro confiaba en que el Señor Jesús podía hacer algo como lo que le iba a pedir. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Pedro le estaba pidiendo algo imposible, digan, algo imposible. Pero para el Señor Jesús no hay nada imposible. Es muy importante que nos demos cuenta aquí que Pedro, por la confianza que tenía en el Señor Jesús, él se animó a pedir algo aparentemente imposible. ¿Qué tanta confianza tienes tú en la palabra del Señor? ¿Una confianza que te hace pedir algo imposible? ¿O una confianza que primero tienes que ver lo que hay para recién poder pedirle al Señor? ¿Tu confianza es tal en el Señor que puedes pedirle algo imposible? Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Pedro pidió un imposible porque confiaba en el Señor Jesús. Número 29. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No, Pedrito, acá el único que camina en el agua soy yo. No, Pedrito, necesitas unos zapatos especiales para caminar en el agua. Jesús le dijo: ven, si tu confianza en mí es tal que me puedes pedir un imposible para otro humano, que es caminar en el agua, ven. Si confías en mí de tal manera que me estás pidiendo algo imposible, mi respuesta es: ven. No levantó las manos, no, simplemente le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y ¿qué hizo? Dense cuenta que la consecuencia de que él pidió algo confiando en el Señor Jesús le dio un resultado. Digan conmigo, el pedir algo confiando en la palabra de Dios me va a dar un resultado. Ahora, obviamente, cuando digo confiando en la palabra de Dios, yo sé que ustedes van a pedir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nadie va a decir: Dios, que le caiga un rayo a mi vecino porque siempre deja su carro estacionado mal. No, vamos a pedir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Él pidió algo por la confianza que tenía y Jesús se lo concedió.
¿Cuántos de ustedes saben cómo pedirle al Señor? Ese es otro enemigo que tenemos. La falta de conocimiento hace que no sepamos cómo pedirle al Señor. La falta de conocimiento, que es otro enemigo de nuestra fe, nos impide el saber cómo pedirle al Señor. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó, digan caminó, sobre el agua y fue hacia Jesús. Él estaba haciendo lo que humanamente era imposible porque él confió en el Señor Jesús y le pidió caminar sobre el agua. Número 30. Pero cuando sintió, digan, sintió. Si me das un compare en el 30, por favor. Hijo, ¿me abres esto, por favor? Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gracias, hijo. Perdón, retrocede un poquito, creo que nos equivocamos. ¿O sí? ¿Si era el 30 el compare? Ok, vamos nuevamente al compare del 30, por favor. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero al sentir, digan, al sentir. Miren esta traducción. Pero al ver, enemigos de tu fe, cuando lo que ves, lo que sientes, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús? ¿Qué le había dicho el Señor Jesús cuando Él le pidió que caminara sobre el agua? Ven. ¿Era necesario algo más? Tenía una palabra de parte de Jesús. Ven. Pero miren las traducciones cómo nos ayudan. En esta dice, pero al ver el viento, pero al notar la fuerza del viento, pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó. Mas mirando el viento fuerte, pero viendo la fuerza del viento, pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le lanzaban encima. Wow, está como que bien explícita. A ver, déjame leer eso otra vez, por favor. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le lanzaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántos de ustedes tienen una palabra de Dios y la confianza que ustedes tienen en el Señor hace que ustedes crean en esa palabra? Toda mi casa será salva. Si tú traes los diezmos a mi casa, abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundantemente sobre ti. Pero ustedes ven las circunstancias, sienten que la economía está mal, ven las cosas a su alrededor y sienten miedo y empiezan a hundirse. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven a su alrededor, empiezan a aterrorizarse de lo que ven? Si nosotros estamos parados sobre la palabra de Dios, si nosotros tenemos la confianza que trae el estar escuchando constantemente la palabra de Dios, no hay absolutamente nada que mueva nuestra confianza en Él. Pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos constantemente escuchando su palabra, cualquier circunstancia como la que estamos viendo en este momento en las Escrituras, hace que nosotros dudemos de lo que dice la palabra de Dios.
Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó. ¿Hay otra traducción? ¿No? Me rezas a la escritura, por favor. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo, allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Número 31. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. No le dijo: tú no confías en mí. Porque si él no confiara en el Señor, no le hubiera pedido lo que le pidió. Por eso le digo, cuando dije al principio, hay veces que nosotros tenemos la confianza para pedirle al Señor algo de acuerdo a su palabra, pero cuando empezamos a caminar en eso que le hemos pedido al Señor, empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver lo que pasa a nuestro alrededor, empezamos a ver lo que dice la gente o a escuchar lo que dice la gente, empezamos a ver lo que dicen las noticias, empezamos a ver lo que la gente nos dice referente a ese problema o ese tema, y entra en nosotros la duda y hace que dejemos de confiar en el Señor. Por eso es importante que reconozcamos que la duda es un enemigo de nuestra fe. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? No le dijo: tú no confías en mí, tú no tienes nada de fe en mí. Le dijo: tú confías muy poco en mí. Y le preguntó: ¿por qué dudaste? Yo quiero que esta noche ustedes se vayan con eso en la cabeza, en la mente, diciendo: yo no debo de dudar de la palabra de Dios. Pero obviamente si no dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios, si más dedicamos el tiempo a escuchar otras cosas que van en contra de la palabra de Dios, estamos abriendo una puerta para que la duda entre en nosotros. Si nosotros no escuchamos nada que vaya en contra de la palabra de Dios, no va a haber duda en nosotros. Pero si nosotros pensamos que somos lo suficientemente maduros para escuchar cualquier cosa, pues obviamente la duda va a empezar en nosotros, va a empezar a crecer en nosotros. Me dio risa algo que me enseñó la hermana Laura ahora viernes que fuimos a un paseo, que están avisando en una película de terror que está en el cine y que les sugieren que vayan con un pastor o con un cura porque van a salir ¿Sí han visto eso? ¿No? No sé dónde lo han puesto, pero que si van a ir a ver esta película de terror, que lleven a un cura o a un pastor, porque al salir van a necesitar que oren por ellos, porque la película los va a dejar medios traumados. Yo digo, y hay que ser bien tonto para decir, bueno, si todo el mundo me está diciendo que esta película me va a dejar traumado, pues ¿para qué la voy a ver? Pero aunque ustedes no lo crean, hay gente que permite que personas le hablen y creen dudas en su confianza en el Señor. Ahora en el almuerzo yo les compartía a los que estaban con nosotros, yo gracias a Dios tengo una relación cordial con la mamá de mis hijos, con mi ex esposa, pero muy poco hablo con ella por teléfono. Aunque no lo crean, hablo mucho mejor con su esposo, con su pareja. Entonces cuando necesito hablar algo acerca de Alonso, si voy a recogerlo, no voy a recogerlo, o si cambiamos las fechas, ¿no? Por ejemplo, no me tocaba el próximo domingo, pero por el Día del Padre lo llamé y le dije: hazme un favor, ¿sabes qué? Es el Día del Padre, podría venir él al servicio para que esté conmigo. Pero hay veces que este señor, obviamente no es cristiano, y cuando conversamos, me empieza a hablar de mi otro hijo, de Benjamín. No, que mira, que Benjamín, que el otro día vino, que le pasó esto y que no sé qué el otro y que esto y que dice. Y muchas veces yo le he dicho: ¿sabes qué? Mi
mi prioridad al llamarte era hablar acerca de Alonso. Entonces, si ya no hay nada más que vamos a hablar de Alonso, pues que tengas un buen día y no permito que lo que él cree, que lo que él quiere hablar acerca de mi otro hijo, entre en mí. ¿Por qué? ¿Porque no me interesa? Porque no quiero que la duda entre en mi corazón. No quiero que lo que él diga me haga dudar de la confianza que yo tengo en el Señor. No sé si me estoy explicando. No es porque no me interese mi hijo Benjamín, pero yo sé que ese Señor no tiene nada bueno que decirme acerca de él. Que nada de lo que él me diga va a ser constructivo para mi confianza en el Señor. Si él me dijera, oye, mira, la palabra de Dios dice esto y yo sé que Benjamín, obviamente sería muy diferente la conversación. Pero si mi conversación con él va a ser solamente para hablarme mal de mi hijo, o decirme las cosas malas que le está haciendo, o decirme lo mal que le anda en la vida, pues obviamente eso no ayuda a que mi confianza en el Señor, mi confianza en la palabra que dice toda tu casa será salva, ¿para qué lo voy a escuchar? Eso es cuando me refiero a que hay que tener cuidado qué es lo que oímos. Porque muchas veces podrán decir ustedes, bueno, Pastor Arturo, lo que yo oigo francamente no creo que sea malo, no creo que me afecte. Pero tengan mucho cuidado, porque muchas veces la duda viene y ustedes ni cuenta se dan. En la tarde estaba poniendo de ejemplo a Jackie y a su esposo, que es muy sencillo que ellos en el trabajo, en el caso de Jackie, por ejemplo, ella diga, no, pues yo tengo la confianza en que este año voy a ser la vendedora número 1 en mi empresa. Pero ¿qué pasa si Jackie empieza a escuchar a los otros vendedores que no necesariamente están hablando mal acerca de ella, pero están diciendo, Jackie, el mercado está de mal en peor, nadie quiere comprar, nadie quiere vender? ¿Qué haría eso en Jackie? ¿Te gustaría, Jackie, o te incentivaría eso a vender más, a trabajar más? Yo pienso en lo personal que eso causaría que pues empieces a pensar tú igual que esas personas. Pero si Jackie tiene una palabra de parte de Dios donde dice que venderás cuando no hay, ¿sí saben esa palabra? ¿Qué es lo que va a decir Jackie? Pues yo venderé cuando nadie más vende y compraré cuando nadie más compra. Pero a eso me refiero cuando digo que a veces la duda no viene de una manera peligrosa o uy, me están diciendo algo malo. No, puede venir simplemente una conversación con una persona que trabaje contigo y que te diga esa persona lo que esa persona piensa acerca de tu trabajo. Pero tú tienes una palabra de parte de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú confías en el Señor y tú tienes otra manera de pensar. Pero si tu manera de pensar se ve afectada por las dudas de otras personas, si lo que más escuchas de lunes a viernes en tu trabajo es las ventas están bajas, nadie quiere comprar, y vienes solamente el domingo y escuchas una hora que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere como cabeza y no como cola, ¿qué va a afectar más tu incredulidad? ¿O qué va a afectar más lo que crees? ¿Lo que escuchas de lunes a viernes 8 horas diarias o lo que escuchas el domingo 1 hora acá en el servicio? Díganme ustedes. ¿No están dudando? ¿No están seguros? ¿Perdón? Lo que escucho de lunes a viernes 8 horas diarias. Por eso es importante que reconozcamos los enemigos de nuestra fe. Porque al reconocer yo un enemigo, ¿qué hace una persona que esté en la guerra y reconoce un enemigo? Lo saluda, hey, ¿cómo estás? ¿Qué dices? No, hermano Leo, ¿qué hace? ¿Le da vuelta? Le pega si puede. Es importante que reconozcamos cuáles son los enemigos de nuestra fe. ¿Por qué, Pastor Arturo? ¿De qué está hablando? 1 Timoteo 6:12, por favor, en la nueva versión internacional. O nueva traducción viviente. Ah, caray. Hay una pelea, una batalla
Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Digan conmigo, hay una batalla donde la fe se involucra. Entonces, si hay una batalla, ¿qué tengo que hacer? ¿Reconocer al enemigo o no? A ver, no todos están seguros. Si hay una batalla, y la Biblia dice que hay una batalla en la fe, ¿qué tengo que hacer? Reconocer al enemigo. Si no, ¿a quién le mete un balazo? A ver, un muchacho, ustedes que juegan el Xbox, ahí lo veo a Alonso a veces jugando el... No necesitan reconocer al enemigo para disparar, ustedes nada más disparan así por... El viernes que fuimos a los juegos, cuando entraron al laser tag, ahí se andaban disparando como locos o tenían que dispararle al enemigo. Entonces, si yo sé que cuando estoy en una batalla tengo que reconocer al enemigo para saber a quién voy a atacar, quiero que entiendan que cuando les digo que hay enemigos de la fe, ustedes deben de reconocer quiénes son los enemigos de su fe. La duda es un enemigo de nuestra fe. Pastor Arturo, ¿y qué hago entonces? Pues lo mismo que yo hago cuando me quieren hablar mal de mi hijo. Simplemente no escucho. Porque en nada, ¿qué palabra se puede usar? En nada contribuye o en nada me beneficia que alguien me hable mal de mi hijo y me diga, esto le va a pasar y esto así va a terminar y esto va a ser porque nunca fue esto y porque nunca terminó esto. Oiga, un ratito. Eso no me beneficia, gracias. A mí me beneficia escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mis hijos? Toda tu casa será salva. ¿Qué más dice? Tus hijos son una bendición. Gracias, hermana. Entonces, si la palabra de Dios dice tus hijos son una bendición y alguien viene y te dice tu hijo es eso, eso, lo otro, ¿ustedes qué van a hacer? Así, a ver, hermano, dígame, ¿qué más piensa de mi hijo usted? ¿No? A ver, estoy tratando de que entendamos algo. Estamos tratando de entender que si yo me baso en la palabra de Dios, si yo sé lo que dice la palabra de Dios, mis hijos son una bendición, toda mi casa será salva. ¿Para qué presto mis oídos a escuchar cosas diferentes o en contra de lo que dice la palabra de Dios? ¿Con qué beneficio? Dígame usted, ¿con qué beneficio yo presto mis oídos a escuchar? Tu hijo va a hacer esto, tu hijo va a hacer el otro, tu hijo ya lo vi así, va a terminar de esa manera y lo que demás sea. ¿Para qué presto mis oídos a escuchar esas cosas si en nada benefician a mi fe o a mi confianza en el Señor? Debemos de confiar en el Señor, debemos de confiar en su palabra. Y ustedes me pueden decir, Pastor Arturo, sí, yo confío en su palabra. Sí, pero ¿en qué palabra confías? La hermana me dio una palabra muy buena. Los hijos son bendición. Perfecto. Entonces la hermana sabe que cuando alguien viene y le dice, oye, tu hijo, no, mi hijo es una bendición. Se acabó. No, que la hermana está mintiendo. No, la hermana está declarando lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de decir nosotros como cristianos. Como hijos de Dios, debo de decir lo que dice la palabra de Dios. No estoy mintiendo. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Me encantó la foto que puso la hermana en Facebook de su hijo graduándose, no sé qué fue, vi una... ¿Usted qué hace, hermana, cuando alguien le dice, no, que tu hijo va... Ahí, ¿sabe qué? Cállate la boca. Yo sé lo que es mi hijo. Yo sé lo que la palabra de Dios dice acerca de mi hijo. Yo sé lo que Dios dice de mi hijo. Y yo creo lo que la palabra de Dios dice y eso es suficiente para mí. No lo que veo, no lo que siento. Y como dijo Pastor el otro día, no que no debemos sentir nada, pero debemos de apegarnos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, toda tu casa será salva, tus hijos son una bendición, entonces, ¿qué es lo que yo debo de decir? Lo que dice la palabra de Dios. Cualquier otra cosa va en contra de la palabra de Dios, crea dudas en nosotros
y nos pone, mis queridos hermanos, en una situación muy, muy peligrosa. Porque les voy a repetir hasta que los canse de repetírselo. La única manera de agradar a Dios es ¿cómo? Con la fe, con la confianza. Sin fe o sin confianza en el Señor es imposible agradarlo. Entonces, si yo tengo mi confianza en Él, si yo tengo mi fe en Él, ¿y confianza en qué? ¿En cualquier cosa? No. Yo les dije a ustedes la otra vez, ustedes me tienen que demostrar con la Escritura en qué basan su confianza. Yo les dije a los jóvenes, ahorita está jugando el Perú, 6:30 contra Brasil. Mi confianza es que el Perú va a ganar. Yo sé que no va a ganar porque son malos. Pero es mi deseo de que ganen. Sí, Rita, sí son de malos. Es mi deseo que ganen. Pero no puedo basar eso con nada bíblico. Es mi deseo. Tengo fe en que van a ganar. Pero es una fe humana. Es una fe, digan, es una fe humana. No es una fe basada en la Escritura. Y de lo que estamos hablando ahorita es de una fe o una confianza en el Señor basado en su palabra. Si ustedes me dicen, Pastor Arturo, yo sé que mis hijos son una bendición, yo te diría, ¿dónde está eso? Acá, Pastor Arturo. Perfecto. Eso es lo que va a pasar con tus hijos. Porque tu confianza en el Señor la estás basando en algo de la palabra de Dios. Yo quiero que hoy se vayan con esa idea de que hay enemigos de nuestra fe. Pero si nuestra confianza está en el Señor, si nuestra confianza está en la palabra de Dios y tenemos cómo respaldar esa confianza, cómo respaldar esa fe, lo que creemos sucederá. Vamos a una escritura que vimos en la tarde que me encantó y mucha gente me lo comentó. Oseas 4:6, por favor, en la traducción. Dios habla hoy y le haces un compare. La palabra, digan, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Oseas 4:6, los jóvenes no lo vieron, yo quisiera que lo veamos nuevamente. Oseas 4:6 y veamos cómo la palabra de Dios nos explica cómo debemos de... Vamos a leerlo mejor. No, perdón, no era Oseas 4:6. 6:3, perdón. Era otro Oseas, 6:3. Y le hace un compare. Digan conmigo, mira esa traducción. Hermana Erika, ¿se acuerda que le dije que hay que leer todas las traducciones? ¿Qué dice en esta? Empeñémonos. En inglés, ¿qué dice? Porque los jóvenes de repente no entienden. No me gusta esa. Ok. Empeñémonos en conocer a Yahvé. Dame otra traducción, por favor. Esforcémonos en conocer al Señor. ¿Qué significa esforzarnos? ¿Que no es algo fácil? No. ¿Que hay que poner un esfuerzo? ¿Que hay que hacer un esfuerzo? ¿Que hay que poner de nuestra parte? ¿Que hay que ser, como dicen en inglés, creo que lo traducen en español, caminar la milla de extra mile? Esforcémonos en conocer ¿a quién? Al Señor. Conozcamos, pues, sigamos adelante para conocer. La Dios habla hoy, dice, esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros tan cierto como sale el sol. Let's learn about the Lord. Sigue subiendo, por favor. Déjame leer eso en inglés. Dice así, let's learn about the Lord. Let's try. ¿Cómo, jóvenes? Let's learn about the Lord. Let's try very hard to know Him. No dice que sea difícil, pero que nosotros debemos de
esforzarnos. Debemos de, ¿cómo se traduciría very hard? Súbele o bájale, no sé. Let's try very hard. ¿Cómo se traduciría let's try very hard? ¿Perdón? Ponerle ganas. Ponerle ganas, echarle ganas. Let's try very hard. Let's learn about the Lord. Let's try very hard to know Him. Conozcamos, apresurémonos a conocer al Señor. Cierta como la aurora si no lo entiendo. Let's us try to know the Lord, He will come, ok. La siguiente, y conoceremos, correremos a conocer al Señor. Ah, caray. ¿Quién corre para ir a conocer al Señor? Chivi, no te vayas tan rápido. Y conoceremos, correremos a conocer al Señor. Síguele subiendo, por favor. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Por qué, Pastor Arturo? Su salida es tan cierta como la aurora y él vendrá a nosotros como la lluvia. Otra traducción dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Esta era la que leímos donde decía que como sale el sol o como el amanecer. ¿Esta es? Ayúdenme los de la 1:30 que vinieron porque ando medio... Déjame leer otra traducción. ¿Esa era? No se acuerdan. Bájale. Reconozcamos y apresurémonos a conocer a Yahvé. O si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como esa era. Mira, dice acá, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Lo que les decía en la tarde es que al apresurarnos o al tratar, ¿cómo era? Try hard. Al ponerle empeño a conocer al Señor, nos lleva a un punto en que confiamos tanto en Él como confiamos de que mañana va a amanecer. Al esforzarnos por conocer al Señor, vamos a conocerlo tanto, vamos a confiar tanto en Él, vamos a conocer tanto de su palabra y escuchar su palabra tantas veces y volver a escuchar nuevamente y escucharla otra vez y volver a escucharla tantas veces que vamos a llegar a confiar de tal manera en el Señor, de la misma manera en que confiamos que hoy cuando nos vayamos a dormir, mañana cuando nos levantemos va a salir el sol. ¿Cuántos están seguros de que en la mañana va a salir el sol? ¿Cómo saben ustedes que va a salir el sol mañana? Todos dicen amén, pero nadie responde la respuesta. ¿Cómo saben ustedes que mañana va a salir el sol? Alfredito dice porque... ¿Cómo sabes tú es otra pregunta? Tú sabes, confías en lo que te enseñaron en la escuela. Entonces, así como que confiamos en lo que nos enseñaron en la escuela, de que la Tierra va a vueltas, yo no sé porque nunca me he salido fuera de la Tierra, pero me han dicho que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Entonces yo sé que mañana, cuando la Tierra dé la vuelta y dé su recorrido, mañana después de que duerma mis 8 horas tranquilito, me voy a levantar y voy a ver el sol nuevamente. 10 horas duerme el hermano Alfredo. ¿Quién como usted, hermano? Yo tengo la confianza, aunque no sé cómo funciona, aunque no he estado fuera en el espacio para ver que realmente la Tierra va alrededor del Sol, tengo la confianza de que mañana temprano cuando me levante va a haber un sol, va a haber un amanecer nuevo. De la misma manera,
debería yo de conocer tanto del Señor, poner tanto empeño en conocerlo, poner tanto esfuerzo en conocerlo, poner el esfuerzo de mi parte por conocer al Señor y confiar tanto en Él, de la misma manera en que confiamos en que mañana va a salir el sol, sin que nadie de ustedes me pueda dar una prueba exacta de cómo es que funciona que el sol va a salir mañana. O alguien me lo puede comprobar en ese momento con alguna... No. Simplemente confiamos en que mañana va a salir el sol en la mañana. De la misma manera, mis queridos hermanos, hoy quisiera que ustedes se fueran con la confianza en el Señor, en que todo lo que dice su palabra, eso va a suceder. Lleguemos a esforzarnos tanto por conocer al Señor, que cuando la palabra de Dios nos diga algo, como por ejemplo, que nuestros hijos son una bendición, no dudemos y tengamos la certeza de que en algún momento vamos a ver eso reflejado en nuestros hijos, de que van a ser, como dice la palabra de Dios, una bendición. Obviamente para cada uno de nosotros es diferente qué significa que sea una bendición. Pero deme un ejemplo. ¿Qué sería, hermana, para usted que sus hijos son una bendición? La hermana me diría que me compren un día una casa. La hermana tiene esa confianza en el Señor, porque ella cree en la palabra de Dios donde dice, tus hijos son una bendición. Hermana Florencia, ¿usted cree que sus hijos son una bendición? Pero de la misma manera que no tenemos una prueba fehaciente de que mañana va a salir el sol, es nuestra responsabilidad, como dijo Lucero el martes, creo que le pregunté, en que nuestra confianza en el Señor aumente. ¿Y cómo aumenta nuestra confianza en el Señor, Lucero? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros al oír la palabra de Dios, nuestra fe o nuestra confianza en el Señor aumenta. Llega a aumentar de tal manera que tenemos la seguridad de lo que Él dice se va a cumplir. De la misma manera en que tenemos la seguridad o la confianza de que mañana saldrá el sol. Para terminar, vamos a leer esta escritura que la preparé y ya me pasé el tiempo. Vámonos a Romanos 4, del 13 al 20, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Yo quisiera que esta noche mi amada familia se fueran con la seguridad de que es nuestra responsabilidad. Digan, es mi responsabilidad. Díganlo como si realmente creyeran que la es. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que mi fe crezca, que mi confianza en el Señor aumente. La palabra de Dios dice que debemos de esforzarnos por conocerlo. No dice ahí cuando tengas un tiempito, escucha mi palabra o aprende de mí. Dice que debemos de esforzarnos. ¿Para cuántos de ustedes es un esfuerzo después de haber trabajado todo el día venir a un servicio a las 6:30 de la tarde? Yo sé que para muchos de ustedes sí, pero eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Esforcémonos en conocer al Señor. No cuando sea de tu conveniencia, no cuando tengas un tiempo libre, no ahí cuando te dé un tiempito para darte una vuelta por la iglesia. Dice, esforcémonos en conocer al Señor. ¿Por qué es importante? Porque es nuestra responsabilidad, digan, es nuestra responsabilidad que nuestra fe crezca. Y de la única manera en que nuestra fe o nuestra confianza en el Señor crece
es cuando conocemos de su palabra. Digan, debo de confiar en el Señor. Promesa a los que confían en Dios. Ah, caray. Hay una promesa para los que confiamos en Dios. Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió porque no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Subrayame confió, por favor. Sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Número 14. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios, y su promesa no valdría de nada. Subrayame confiar nuevamente ahí. Número 15. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Número 16. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. Subrayame confiar. O confiaran, por favor. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Subrayame confían. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. Número 17. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Número 18. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchos descendientes, esto parecía imposible. Digan, parecía algo imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, subrayame confianza, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Subrayame confían. Número 19. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de ¿qué? De confiar en ¿quién? En Dios. ¿Confían otra vez, por favor, me lo subrayas? Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca, digan nunca, dudó. La duda es un enemigo de tu confianza en el Señor. Nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza, su realidad de confianza, era cada vez ¿qué? Más firme. Que tu confianza en el Señor sea cada vez más firme. Y daba gracias a Dios. Mi querida familia, váyanse con esto esta noche. Que tu confianza en el Señor vaya incrementando. Y que nunca, digan nunca, permitas que la duda entre en tu corazón. Amén. ¿Aprendieron algo? Y ahora, porque sabemos lo que la palabra de Dios dice, y esto se los dije en la tarde, Malaquías 3:10 y 2 Corintios 9:6. Pastor Arturo, yo cuando traigo mis diezmos y mis ofrendas simplemente vengo a la iglesia, los dejo y pues ya cumplí. No,
ustedes vengan con sus, ¿quién era? Con sus diezmos y sus ofrendas, teniendo una expectativa en la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Su fe en el Señor, su confianza en el Señor debe de estar en una palabra del Señor. Cuando nosotros pedimos diezmos y ofrendas, sabemos que va a ocurrir algo cuando ustedes dan sus diezmos y sus ofrendas. Pastor Arturo, ¿qué va a ocurrir? Veamos 2 Corintios 9:6. ¿Qué pasa cuando traigo algo a la casa del Señor? No mis diezmos necesariamente, pero cuando no vengo con las manos vacías a la casa del Señor, ¿qué va a pasar? Yo tengo dos opciones. Yo puedo decir, bueno, hoy día voy al servicio, pero yo ya diezmé hace una semana y hoy simplemente llego a la casa del Señor, pero no llevo nada. Perfecto, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Recuerden esto: el que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, ¿qué? Cosecha mucho. Entonces, cuando yo vengo a la casa del Señor con una cosecha, con una siembra, ¿qué va a pasar? Voy a recibir una cosecha. Dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Ok. Malaquías 3:10, por favor. Cuando yo traigo mis diezmos a la casa del Señor, ¿qué va a pasar? Es algo muy diferente a lo que va a pasar cuando yo doy mi semilla. Cuando yo traigo mis diezmos, dice la palabra de Dios, traigan sus diezmos al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas, ¿qué? Bendiciones. Entonces ustedes hoy váyanse con dos palabras, de que cuando ustedes vienen con sus diezmos y sus ofrendas, tienen una promesa de parte de Dios. Cuando ustedes traen una siembra a la casa de Dios, ustedes tienen una promesa también. Créanla, confíen en que algo va a pasar. Y porque ustedes confían en que algo va a pasar, ¿qué creen? Algo va a pasar. Porque ustedes confían en la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que hoy todos levanten sus manos. Los sugieres ayudarnos a que repartan sobres, por favor. Quiero que todos tengamos algo para darle al Señor en ese momento. Vamos a dar un minuto para que los sugieres nos puedan ayudar. Levanten la mano, por favor, los que necesiten un sobre. Acá al frente necesitan un sobre, por favor. Todos los jóvenes, por favor, un sobre. Den con expectativa, es la palabra que estaba buscando. Den con expectativa. Nunca den pensando en que no van a recibir nada a cambio. Siempre den con expectativa. ¿Qué significa dar con expectativa? Que ustedes saben que van a recibir algo por lo que están dando. Porque así lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. La palabra de Dios dice que ustedes al sembrar van a recibir y al dar sus diezmos van a recibir algo. ¿No es cierto? Entonces, cuando ustedes vengan a la casa del Señor, vengan con sus diezmos, con sus ofrendas, esperando con expectativa de que algo van a recibir de parte del Señor. ¿Estamos todos listos? ¿Qué les parece si levantan su sobre, inclinan su rostro, cierran sus ojos y vamos a orar? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde de no venir a tu presencia con las manos vacías, Señor. Venimos con algo hermoso para ti. Y porque confiamos en tu palabra, Señor, porque creemos en tu palabra, porque tenemos fe en lo que tu palabra dice. Sabemos, Señor, que si hoy traemos nuestros diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Sabemos, Señor, que si traemos una semilla, tú la multiplicarás y cosecharemos abundantemente. Es por eso, Padre, que hoy venimos con alegría a darte. Venimos con alegría a darte de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú no mientes y porque tu palabra se cumplirá. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gracias, 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 Señor. Y ya para despedirnos, al final los que necesiten oración pueden pasar al frente. Vamos a tener acá a los ancianos para que oren por ustedes. Y no me dieron los CDs, pero tenemos, para los que no vinieron en la tarde y para los que quieren aprovechar de la oferta, tenemos un paquete de CDs de Pastor Ana de 9 CDs. 9 CDs por $20, pero se llevan aparte de los CDs, 4 o 5 CDs gratis. Ahí están en la mesa, acérquense, aprovechen en llevarse lo que puedan. Si no tienen dinero ahorita, díganle a la hermana Erika, te lo pago en un año. Yo me encargo que ya les cobre antes, pero aprovechen. Aprovechen en llevarse los CDs, necesitan tener siempre palabra a la mano para escuchar. Están los temas de Pastor Ana, todos los 9 temas son de Pastor Ana y los de regalos son de Pastor Ernesto y del doctor Edesio, el traductor de la Biblia. Entonces aprovechen, por favor. No necesitan tener dinero ahorita, pueden ir, agarrar los CDs y pagarlos poco a poco cuando puedan. Amén. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. Perdón que no tengo ningún mensaje de Pastor Ana, no sé si ya está en camino, no sé si... ¿Ya está ahí? Ok, entonces saluden a Pastor Ana, ahí creo que está afuera. ¿Está afuera? Ok. Vamos a inclinar nuestros rostros. Que Pastor Ana ore por nosotros, por favor. Dios les bendiga. Ay, aterricé. Qué gusto de verles. Llegamos hace como unos 15 minutos, pero me mantuve afuera porque no quería que Pastor Arturo parara y me fui con los niños. Y ahí estaba y se me salieron las lágrimas de cocodrilo porque, hermano Benji, ¿quién cree que me recibió con un abrazote? Ismael, casi me desmayo. En mi primer abrazo de Ismael. Así que ahí estuve con los niños ahorita, con las hermanas y ya... Por fin, estaba esperando que Pastor Arturo terminara, no quería interrumpir, pero agradeciéndoles el apoyo, nada más para que sepan por qué me tardé tanto en estos días. Yo me imagino que ya les platicaron, pero la semana pasada tuve el privilegio de irme 3 días con mis hijos a Phoenix, ya me hacía falta un descanso seriamente, así que nos la pasamos en Puerto Peñasco. ¿Qué le parece? Me fui a sufrir con los niños. Estuvimos ahí 3 días con ellos y ya de ahí continuamos con la rutina, pero les agradezco tanto que nos apoyaron y hoy planeaba venir, no sé si les pusieron el mensajito que mandé, pero no quiso aterrizar el avión. Estaba una tormenta eléctrica terrible en Dallas y aquí, entonces estábamos dando vueltas y vueltas en el aire como sopilotes, pero finalmente estamos aquí, gracias a Dios. Así que gracias por mantenernos en sus oraciones y el martes, con el favor de Dios, estamos al pie del cañón y ya continuamos con la rutina de siempre, ¿de acuerdo? Gracias, gracias por venir y vamos a dar un aplauso al Señor por su presencia, por su fidelidad. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga y si pueden nos vemos el martes con el favor de Dios.